Hace unos meses, para ser más preciso el 17 de marzo de este año, leí en Twitter y Facebook del semanario Hildebrand en sus 13, el titular sospechosa, publicación de Américo Zambrano con relación a la fiscal Patricia Benavides, la de sus tesis no habidas, pero esta vez sobre su oscuro proceder para proteger a su desprestigiada hermana Emma. Ya con el semanario en PDF, pude enterarme no con asombro pero sí con indignación la mala calaña de estas hermanas. La fiscal de la Nación Patricia Benavides, su hermana, la jueza Emma Benavides, y algunos fiscales de su entorno de confianza registran comunicaciones telefónicas con integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, según un informe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad, DIVIAC. El documento policial de 24 páginas, al cual el semanario tuvo acceso, fue enviado a la fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra, quien por ese entonces estaba a cargo de la investigación, el 31 de diciembre del 2020. Sánchez le aseguró al semanario que recibió el documento de la DIVIAC en enero del 2021, pero aclaró que un mes después fue retirada del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, por lo que desconoce el destino final que tuvo el informe. Los sucesores de Rocío Sánchez, los fiscales Magali Quirós y Juan Carlos Cabrera, no abrieron ninguna nueva carpeta de investigación relacionada al informe de la DIVIAC No. 317-2020 ni remitieron el documento a otras instancias del Ministerio Público, como a la Primera Fiscalía Suprema Penal, a cargo del Dr. Pablo Sánchez Velarde. El informe de la DIVIAC estuvo encarpetado durante casi 2 años hasta que el Poder Judicial ordenó al Ministerio Público que le entregara copias certificadas de este documento policial a la Junta Nacional de Justicia, JNJ, el 16 de junio del año pasado, unos días antes de que Patricia Benavides juramentara como fiscal de la Nación. En marzo de este año, luego de una cuidadosa evaluación, la JNJ decidió por unanimidad abrir investigación preliminar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, tomando como base el informe de la DIVIAC, que nadie en el Ministerio Público quiso investigar en su debido momento, y otras denuncias recabadas por este organismo. La hipótesis de la JNJ es que Benavides, al poco tiempo de asumir sus funciones, reestructuró el equipo especial que investigaba el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, y todos sus procesos emblemáticos para sepultar definitivamente la posibilidad de que se abriera una investigación sobre los registros telefónicos que la involucran a ella y a su hermana, la jueza Emma Benavides. Con la presunta red criminal, Benavides dejó sin efecto el nombramiento del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, como coordinador en jefe del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, y sacó a la fiscal adjunta suprema Fanny Quispe Farfán para reemplazarlos por gente de su entera confianza. La reacción iracunda de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien catalogó este hecho como un acto de amedrentamiento y obstrucción contra su función, sugiere que la JNJ dio en el clavo. El informe de la DIVIAC analizó una serie de llamadas realizadas por diversos integrantes de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto entre el 2016 y el 2018. El registro fue obtenido a través de un levantamiento del secreto de las comunicaciones realizado por la empresa Entel Perú a pedido de la fiscal Rocío Sánchez Saavedra. La DIVIAC utilizó el software Penlink V.8 para procesar el listado completo de las comunicaciones telefónicas y catalogarlas por número de objetivo, número marcado, nombres de los que realizaron y recibieron las llamadas, así como por fecha y duración de las mismas. Fue así como se descubrió que la fiscal de la Nación registra 7 comunicaciones telefónicas con el empresario automotriz Antonio Camayo Valverde, uno de los investigados más importantes del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El informe de la DIVIAC señala que las llamadas se produjeron entre el 25 de mayo y el 28 de junio del 2018, cuando Benavides se desempeñaba como fiscal adjunta suprema titular adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, y al área especializada en denuncias contra magistrados. ¿De qué hablaron Benavides y Camayo? La fiscal de la Nación afirma que el documento no existe. La Oficina de Imagen de la Fiscalía de la Nación señaló a esta publicación que, según documento oficial número SN 2022 Sector Equipo Especial 2 de MPFN, suscrito el 12 de agosto de 2022, no existe tal registro de llamadas telefónicas. Alguien no le está diciendo la verdad a la fiscal de la Nación porque la autenticidad del informe número 317-2020 fue ratificada por los policías de la DIVIAC que lo elaboraron, y por la fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra, que dice haber recibido el documento en enero del 2021.
Camayo se acogió a la colaboración eficaz y salió de la cárcel en octubre del 2018. Su abogado, el exfiscal Mateo Castañeda, tampoco quiso hacer comentarios sobre el tema. Castañeda fue uno de los invitados a la ceremonia de juramentación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación el 1 de julio del 2022. Otro de los personajes que estuvo presente en dicha ceremonia fue el extitular del Ministerio Público José Antonio Peláez Bardales. El informe de la DIVIAC revela también que la hermana mayor de la fiscal de la Nación, la jueza Emma Benavides, tuvo 12 llamadas telefónicas con el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, FPF, Edwin Oviedo Pichotito, considerado por el Ministerio Público como uno de los financistas de la presunta organización criminal. 4 de estas comunicaciones telefónicas se produjeron el 9 de abril del año 2018. Otras 7 llamadas ocurrieron entre el 17 de mayo y el 25 de junio del mismo año, y un último contacto fue registrado el 5 de mayo del 2018, de acuerdo con el informe de la DIVIAC número 317-2020. Eduardo Roy Gates, abogado de Emma Benavides, no quiso hacer comentarios sobre este asunto. No tengo nada que decirle al respecto, repitió el letrado antes de cortar la comunicación. La jueza Emma Benavides era investigada por cobrar presuntas coimas a procesados por narcotráfico a cambio de dejarlos libres, cuando ella integraba el colegiado de la Sala Penal Nacional. La investigación estaba a cargo de la fiscal Bersabet Revilla Corrales, pero los avances del caso se paralizaron estrepitosamente cuando la fiscal de la Nación Patricia Benavides separó del cargo a Revilla con el pretexto de una presunta baja productividad que resultó ser una mentira. El cambio intempestivo de Revilla se produjo justo cuando realizaba coordinaciones con la Unidad de Cooperación Internacional para interrogar en Brasil al narcotraficante colombiano Roberto Gómez Herrera, alias Huevo, quien supuestamente había obtenido su libertad tras pagar una coima a la hermana de la fiscal de la Nación. Benavides designó a Uriel Terán de Anderas como reemplazo de Revilla y, en apenas 7 meses, el 2 de febrero pasado, este fiscal solicitó al juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checle archivar la investigación contra la jueza Emma Benavides por supuesta falta de evidencias en su contra. La intromisión de la titular del Ministerio Público había logrado su cometido. César Nakazaki, abogado del investigado Edwin Oviedo, señaló a esta revista que desconoce las llamadas entre su cliente y la hermana mayor de la fiscal de la Nación. Menos aún, dijo, que exista una investigación preliminar abierta por este caso. Claro, porque no la hay. Pero el informe de la DIVIAC número 317-2020 contiene otras sorpresas. El documento da cuenta de 2 llamadas telefónicas entre el fiscal adjunto supremo Miguel Vegas Bacaro y el empresario Alberto Carlos Chan Romero, quien es investigado por el delito de colusión simple y cohecho activo en la trama de los cuellos blancos del puerto. El 25 de julio pasado la fiscal de la Nación ordenó que la fiscal Bersabet Revilla, quien investigaba a su hermana mayor Emma Benavides, dejara su despacho inmediatamente y pasara a trabajar como fiscal adjunta de Vegas Bacaro en la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Revilla prefirió presentar su renuncia al Ministerio Público antes que trabajar junto a Vegas Bacaro, quien fue investigado por su propio despacho por denuncias de colusión y negociación incompatible. Vegas Bacaro, quien es uno de los fiscales de confianza de Patricia Benavides, no respondió a un pedido de entrevista de este semanario. Otros fiscales cercanos a Patricia Benavides que aparecen en el registro de llamadas telefónicas con miembros de los cuellos blancos del puerto, según el informe, son la fiscal superior adjunta de la Fiscalía de la Nación Luz Elizabeth Peralta Santur, la fiscal adjunta provincial Magda Ato Mendíves, y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este Orestes Milla López. La fiscal Peralta Santur tiene 30 comunicaciones con el investigado Edwin Oviedo, entre el 2017 y el 2018, y otras 35 llamadas con el empresario Antonio Camayo en el mismo periodo, según la DIVIAC. La fiscal Ato Mendíves, mientras tanto, presenta 6 llamadas con Oviedo en el 2017, y otras 4 comunicaciones con Camayo en el 2018. El fiscal Orestes Milla López registra 2 llamadas con el investigado Alberto Chan Romero en el 2017, y otra comunicación telefónica con el empresario automotriz Antonio Camayo ese mismo año. ¿Merecen estas extrañas conexiones ser investigadas a fondo? Por supuesto.
Pero a la fiscal de la Nación, y al entorno que le sirve le subleva que la JNJ haya iniciado una investigación preliminar por este caso y han desatado lo que parece ser una cacería para descubrir quién o quiénes filtraron parte de esta información. El portal Sudaca publicó un informe que identifica como presuntos topos del Ministerio Público al fiscal Juan Carlos Cabrera, a la fiscal Fanny Quispe, al abogado Pedro Grandes, esposo de Quispe, y al fiscal Víctor Cubas, quien fue asesor durante la gestión de la exfiscal de la Nación Zoraida, pero Sudaca olvidó decir que tuvo como columnista al abogado Jaime Villanueva, quien es el consejero principal del gabinete de asesores de la fiscal de la Nación. El portal se ganó una portada del Diario Expreso al defender a la fiscal de la Nación. Si el registro de llamadas es falso, como alega la fiscal de la Nación, entonces ¿por qué se apuraron en denunciar a los supuestos topos? Desde el Ministerio Público se ha emprendido una campaña de desprestigio contra Víctor Cubas Villanueva, el fiscal que investigó el caso La Cantuta, que incluye la elaboración y difusión de un dossier en el que se miente sobre su trayectoria, y se le califica de caviar converso, y candidato del IDL a la Junta Nacional de Justicia. Esta parece ser una práctica habitual contra todos aquellos que son considerados como enemigos por la fiscal de la Nación, que dijo que tenía como misión luchar contra la corrupción desde el ámbito constitucional y legal, basándose en los hechos y no en las personas. Ahora Patricia Benavides tendrá que responder ante la Junta Nacional de Justicia. Una fuente de la JNJ señaló a esta revista que ya se iniciaron las diligencias de la investigación preliminar y que, al término de esta evaluación, se decidirá si existe o no mérito para iniciar un proceso disciplinario contra la titular del Ministerio Público. ¿Se chupará la JNJ, sometida a las presiones habituales? Habrá que ver.